¿Hoy la revolución es impensable sin Internet? O sea, yo creo que no es imprescindible el Internet, pero creo que hoy en día constituye una importante herramienta para la difusión de lo que son las demandas del movimiento social. A nosotros por lo menos el 2011 nos ayudó mucho el contar con Twitter, con Facebook y con todos los medios que existen en el mundo de las redes sociales para difundir lo que está pasando al interior del movimiento y poder llegar a esa gente que no es activa políticamente, que no milita en alguna organización social, que no está constantemente en el fondo inmersa en los debates del movimiento social o sus principales orgánicas. Y por lo tanto, en lo que fue esta revuelta social del 2011, la herramienta de las redes sociales y del Internet contribuyó mucho, pero no gracias a ella se generó el movimiento. Y eso es algo que yo creo que es importante resaltar, porque muchas veces se tiende a creer, en Chile y me imagino que en otros países también, de que hay una especie de dependencia del Internet para poder generar cambios, y eso no es así. O sea, lo principal son las bases orgánicas sociales, donde uno cara a cara se puede enfrentar con el otro, donde realmente se generan los debates, las discusiones, se llega a síntesis y además propuestas. Eso después se difunde y se comparte y se socializa a través de las redes sociales, pero lo fundamental está siempre en el tema orgánico de base, creo yo. Y en las redes sociales, ¿la propuesta se hace más democrática y se amplifica o se vuelve más superficial? No, yo creo que depende de cómo se utilice, porque, eh, por ejemplo, las redes sociales ayudan mucho a mantener el foco de la atención en ciertas temáticas. Los medios de comunicación masivos tienden a dar altos y bajos respecto a los temas del movimiento social. Hay veces que disponen y hay veces que indisponen respecto a esas temáticas. O sea, a principio de año, durante mitad de año, por ejemplo, los medios de comunicación, sobre todo los televisados, tendían a inflar mucho la temática del movimiento de educación y se hablaba mucho de educación. Pero había momentos que no era conveniente y disminuía. En cambio, las redes sociales ayudaban a amortiguar esa disminución y mantenía al tanto a la gente de lo que estaba pasando, aunque los medios masivos, los medios tradicionales, no le dieran bola a eso, por ejemplo. Entonces eso también ayuda a mantener un poco a la gente en el debate constante y a madurar las problemáticas y por tanto sí de alguna forma contribuye como a la generación de conciencia. Y de alguna forma también creo yo que los medios, o sea, las redes sociales permitieron como volver a reposicionar ciertos símbolos, ciertos contenidos, ciertos elementos teóricos que habían sido abandonados. O sea, nosotros, por lo menos en Chile, llevamos 30 años de neoliberalismo donde se tiende a insertar con mucha fuerza toda esta como cultura o el sentido común del fin de la historia y de que aquí ya la sociedad o sea, somos una sociedad postindustrial y el posmodernismo y el individualismo y cada cual se preocupa de lo suyo y por tanto se abandonaron ciertos elementos simbólicos que nutrieron mucho sobre todo los debates de izquierda y eso volvió a resignificarse a través de las redes sociales. Por ejemplo, la figura de Salvador Allende, la figura incluso hasta del Che Guevara o de otros teóricos, qué sé yo. Bueno, a Marx, más allá de los militantes comunistas, empezó a citarse a Marx, algunos escritos, Gramsci, en fin, y mucha gente que hoy día también es actual, ¿cierto? O sea, digo, está viva, porque creo que también esos teóricos son vigentes. Entonces, claro, es un tanto superficial porque es como tratar con un otro que uno no lo ve, entonces es como un diálogo impersonal, ¿cierto? No es directo. Y muchas veces los contenidos son más resumidos, ¿ya? O tienden a ser como más sintéticos, todo para no perder tiempo en el fondo porque hay mucha información. Pero sí yo creo que logró eh, agudizar un poco el debate dentro del movimiento social, el tener acceso a esas redes sociales y ser parte de ese mundo. En Chile se decía que los jóvenes no participaban de la política porque no iban a votar. Y en las manifestaciones estudiantiles se vio mucha participación en la calle de los jóvenes. ¿Crees que los jóvenes encontraron un nuevo espacio de militancia a partir de la convocatoria que se hizo en las redes sociales? Yo creo que hay una suerte
de espacio que te permite recuperar la política. No sé si militancia, porque para mí la militancia es algo más constante y más de disciplina consciente y de pertenecer a una organización que se mantiene en el tiempo. Los movimientos sociales muchas veces, bueno, la gran mayoría está compuesto por organizaciones sociales que tienen ya, no sé, 5, 10 años y se perspectivan para mantenerse en el tiempo. Pero yo diría que el 80% de la gente va de manera individual, o sea, como individuo, de manera voluntaria, a participar de una manifestación porque cree en la causa y se siente comprometido con esa causa. Pero termina el proceso de movilización y vuelve a su espacio, a su trabajo, a su estudio, a su casa, a sus labores más cotidianas. Y no está militando, por decirlo de alguna forma, en una organización. Entonces, lo que permite más que generar una nueva militancia, yo creo que es abrir un espacio de participación política, donde la gente realmente puede expresar su opinión más allá de ser o no parte de una organización política o gremial o sindical, etc. Y eso creo que se mostró también con esto del 2011, pero yo creo que los jóvenes, una cosa que claro, uno puede pensar que es contradictorio que los jóvenes se movilicen tanto y participen en el proceso de movilización y hablen de política efectivamente y después no voten. Pero tiene sentido porque finalmente lo que se reclama en las calles cuando uno sale a protestar es que al sistema político, a la institucionalidad política le faltó calle. Y nosotros le estamos demostrando que aquí también se hace la política. O sea, vean lo que está pasando en las calles, lo que está pasando en la realidad, en la polis finalmente. Y no solamente en las instituciones. Porque la política finalmente es eso, es como uno desde espacios organizados puede pensar y administrar, ordenar para beneficio de la gran mayoría a la polis, pero eso no está pasando en Chile. Entonces, efectivamente, cuando uno sale a la calle y participa y dice, ustedes lo están haciendo mal, o la institucionalidad política lo está haciendo mal y los partidos no se dan cuenta de eso, o se dan cuenta y prefieren mantener el status quo. Entonces, en el momento de las elecciones pasan la cuenta. Y es como, claro, yo tengo una opinión política, me gusta participar en la organización o salir a marchar y creo que tengo algunas causas muy claras, pero no voy a votar porque no quiero legitimar esto. Ahora, yo no soy de esa opinión, pero me hace sentido, encuentro que no es contradictorio. ¿Hoy se milita en las redes y en la plaza pública? Más que militar, yo creo que se hace política ahí. La idea incluso de este movimiento no sé si de todos compartido, pero porque es muy diverso, pero yo creo que es una de las cuestiones más importantes que se instala, más allá de la necesidad de recuperar ciertos derechos básicos, y particularmente el de la educación, tiene que ver con recuperar lo público. Es como fomentar un poco la contradicción entre lo público y lo privado, porque en esta sociedad está todo privatizado, todo bajo leyes del mercado, todo mercantilizado, incluso la participación de la mujer en el mundo como no doméstico, es como bajo criterios mercantiles. Y lo que se está tratando de hacer es como decir, oye, lo público tiene un sentido y hay que recuperarlo y hay que utilizarlo. Por eso la defensa de la educación pública, hoy día también se plantea la defensa de la salud pública, la defensa y recuperación de los espacios públicos para hacer política. Y no solamente dejar que unos cuantos, un puñado de personas en un espacio cerrado, casi privado, hagan la política, sino que sea toda la sociedad. Y eso también de alguna otra forma se planteó, no literalmente, pero sí hay un discurso detrás que apunta un poco hacia eso y que tiene finalmente lo que muestra un profundo cuestionamiento a nuestro modelo de sociedad, nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo político, nuestro modelo económico. ¿Hay un nuevo momento político en América del Sur? Yo creo que sí, o sea, hay que ver un poco cómo se están desarrollando ciertos como proyectos en la América del Sur. Yo creo que Chile está un poco atrasado, pero creo que ahora estamos con esto del 2011, estamos un poco entrando en ese marco de discusión que tiene que ver con empezar no solamente a cuestionar los modelos económicos que se venían desarrollando durante los últimos, sobre todo las etapas como post-dictaduras en Latinoamérica, y qué sé yo, bueno, nosotros vivimos mucha dictadura argentina al lado también, sino que cómo materializar ese proceso de cambio a través de la institucionalidad política, pero con una participación dentro de la institucionalidad política para cambiar las reglas del juego,
no solamente con los partidos, sino que con movimientos y organizaciones sociales. Y eso se demuestra con mayores grados de radicalidad y menores grados de radicalidad en los países de América del Sur. O sea, el proyecto bolivariano, el proyecto en bueno, todo Venezuela, Bolivia, que son quizás los más de izquierda, por decirlo de alguna forma, pero también Argentina, Brasil, que están como avanzando un poco desde mi punto de vista, y Ecuador también, con los cambios constitucionales, en desmantelar esa institucionalidad burguesa, hacerla más democrática, más participativa. O sea, no solamente aumentar la representatividad de la institucionalidad política, sino que hacerla más participativa, que las organizaciones sociales, la ciudadanía, se sienta parte del proceso de toma de decisiones, o sea, parte del proceso del poder. Y eso ha marcado, creo yo, un antes y un después. Yo creo que hay una nueva etapa donde Chile esperamos que se sume a esa nueva etapa, sume ese proceso, porque sin duda le hace mucha falta. Nosotros tenemos una constitución política heredada de la dictadura militar. Nunca en Chile hemos tenido una experiencia de participación democrática en la elaboración de una constitución política. Todas han sido implementadas durante procesos autoritarios o dictatoriales. Y gran parte de la crisis de representación, del cuestionamiento a los partidos políticos y a la institucionalidad tiene que ver con eso, que la gente no la cree legítima porque fue hecha entre cuatro paredes, fue hecha por una junta militar, porque contiene aspectos que siempre privilegian al mundo privado, al mundo empresarial, y no a los derechos más básicos, que deberían ser de carácter universal, pero que aquí muchas veces no se respetan. Entonces Chile está como un poco en ese cuestionamiento y esperamos que avance en esa dirección, con sus particularidades, porque cada país tiene sus particularidades. Pero yo creo que efectivamente hay que mirar más a América del Sur, incluso desde Europa, porque yo creo que ya como que se terminó un poco eso de que en Latinoamérica mirábamos a Europa y Estados Unidos como, bueno, las grandes potencias, los modelos ejemplares para seguir. Yo creo que hoy día vale más la pena mirar hacia este lado de lo que está pasando. ¿Cómo son los movimientos populares hoy en América del Sur? Sí, yo creo que se mira mucho más hacia la sociedad civil organizada como un elemento importante en la construcción de política y en la construcción de un proyecto de país. Yo no creo que haya una perfección en ningún modelo de América del Sur, pero sí es muy positivo que se empiece a plantear eso. Hay muchos gobiernos Ecuador, Venezuela, Bolivia, donde la participación de organizaciones sociales es muy fuerte y lo que se destina del presupuesto nacional para organizaciones, para aumentar la participación de esas organizaciones o fortalecer las organizaciones ya existentes es muy grande. Entonces, yo creo que, no sé si nuevos movimientos, pero sí, no sé, por ejemplo, en la izquierda se plantea socialismo del siglo XXI. Y eso ya le da un carácter distinto a los movimientos sociales que tienen una regambre más de izquierda. No es mirar a los socialismos reales, ¿cierto? La Unión Soviética y que el muro de Berlín y que no sé qué. No, se están planteando, en base a los principios del socialismo, ¿cierto? Una nueva perspectiva de construcción de recogiendo las particularidades étnicas, identitarias, sociales que tiene América del Sur, que son muy distintas a lo que fue aquellos proyectos. ¿Cómo es el socialismo del siglo XXI? El socialismo del siglo XXI recoge mucho los principios que le dieron sentido, razón o fueron la base de la construcción de los socialismos, que tienen que ver los principios de justicia, de igualdad de oportunidad, igualdad de condiciones, de la abolición de las clases sociales, o cómo se perspectiva en esa dirección un proyecto de país, y de la suerte de construcción de soberanía, que es algo que caracteriza transversalmente, desde mi punto de vista, estos socialismos, que es como nos rompemos con los amarres de dependencia que tenemos con Estados Unidos, las grandes potencias en términos económicos y políticos, o sea, de intervención política, y empezamos a nosotros generar nuestra propia independencia, ya que es la independencia política y económica, que no se ha tenido, a pesar de que supuestamente las independencias fueron hace mucho tiempo atrás. Y eso un poco caracteriza al socialismo del siglo XXI, pero con esta nueva incorporación que tiene que ver con recoger las identidades como culturales y étnicas
de cada país. Y eso le ha marcado un sello distintivo porque incorporan como visiones distintas, historias distintas dentro del proceso de construcción política, y tiene que ver con este sentido de la participación, de no tenerle miedo en el fondo como al bajo pueblo. Es decir, no solamente aquí los partidos y las direcciones de los partidos tienen que tomar las decisiones, digo, los partidos de izquierda, los partidos democráticos, en torno a la elaboración de este proyecto, sino que tienen que ser la mayor cantidad de personas posible, la mayor cantidad de organizaciones, y eso se hace a través de cambios institucionales, cambios que permitan tener posibilidad, por ejemplo, de plebiscito vinculante, de que los presidentes puedan ser revocados, o sea, llamar a referéndum revocable, como el caso de Venezuela, y eso creo que no se hubiera pensado jamás en los socialismos reales. ¿Cuál es el lugar de los jóvenes en este nuevo mapa político de América del Sur? El rol de los jóvenes. Gracias a las redes sociales, que participan más, que tal vez se meten en la política desde otro lugar que no es el tradicional. Es que hay un lugar que es como, ¿qué es lo que hay hoy día? ¿Cuáles son los lugares donde se mueve la juventud? Y otro es el lugar que es deseable para la juventud, o donde la juventud debería estar. Y en el primer caso yo creo que la juventud está más en lo que son mundos juveniles, ya áreas temáticas de interés y redes sociales. O sea, hoy día, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Chile, la juventud ha tomado mayor conciencia, la juventud ha sacado la voz, todavía la participación de la juventud en muchos espacios no existe, o sea, espacios organizados no existe. O sea, o los que están organizados, sobre todo los que están militando, son muy pocos. Entonces, lo que voy es que yo creo que la juventud se ha centrado más en esos ámbitos, mundos. Por ejemplo, el mundo de la cultura, el mundo del arte, el mundo de la diversidad sexual, el mundo de, no sé, ciertas áreas de diversión, entretención, y las redes sociales donde encuentran un espacio común independiente de los límites geográficos. Y el mundo deseable, o los espacios, los lugares deseables, tienen que ver con que los jóvenes debiesen, desde mi punto de vista, estar más insertos en los espacios de decisión. ¿Ya? Que los jóvenes no solamente tienen que ser como escuchados, ¿cuál es la opinión de la juventud en la encuesta, por ejemplo? Sino que los jóvenes, más que ser escuchados, queremos ser parte de la decisión. Y eso es lo que yo creo que le está faltando un poco a la juventud. Esos lugares tienen que ser llenados. Y por eso también hoy día, por lo menos nosotros desde nuestra militancia como Juventud Comunista, estamos dando la disputa a la institucionalidad. Queremos que se toman decisiones que no queremos delegar o entregar en manos de otros grupos de interés que tienden a privilegiar otros elementos del modelo neoliberal que nosotros queremos combatir. Entonces, a mí me parece que la juventud no se ha dado cuenta en su totalidad de la fuerza que tiene y de las capacidades que tiene y de aquellos lugares que debiese conquistar. Todavía. Hay algunos, pero no la gran mayoría. Entonces falta mucho mayor participación juvenil en espacios de organizaciones sociales, gremiales y políticas. Falta mayor militancia, porque si no tenemos, por ejemplo, una buena participación de jóvenes militantes, de partidos, independiente del partido que sea o del colectivo que sea, el día de mañana, ¿quién va a reemplazar a los que queremos sacar finalmente? Y hay mucha gente y una opinión transversal. Hay estos dinosaurios que hay que sacar. Esto en la política. Hay mucha gente que ya le llegó en el fondo su hora y tiene que darle espacio a otra generación, una renovación de la idea, y eso hay que prepararlo en el fondo. Y para prepararlo se requiere gente más activa, jóvenes más activos en ese ámbito. ¿Los jóvenes ves que participan activamente o hay muchos que tal vez con un clic en un me gusta de Facebook o con un retweet ya sienten que están viviendo la política, pero realmente se necesita que salgan a la calle? Sí, hay mucha gente que cree que contribuye haciendo un me gusta, un retweet o publicando algo, difundiendo, no sé, una columna de opinión, por ejemplo. Pero eso no es hacer política. La política es justamente estar en las calles, meter los pies al barro,
no ponerse la camiseta y mojarla, si eso es la política, porque aquí no basta simplemente con tener opinión o sumar un me gusta a una opinión, sino que también se trata de que tú tengas la capacidad de elaborar propuestas y de que esa propuesta sea ejecutada. Si no, la política no tiene. La política también es arte de darse cuenta de los problemas y dar una propuesta para transformar la realidad. Si no, nos quedamos en las casas todo y actuamos desde nuestro escritorio haciendo retweet y clic y otros igual van a estar haciendo política en otro espacio de poder, ¿ya? Porque las redes sociales no te alcanzan para generar un poder que te permita tanto transformar la realidad. Yo creo que es una herramienta, pero no es la más efectiva. Vos sos heredera de una tradición de militancia de izquierda ejemplar en América del Sur. ¿Vos te sentís más cerca de esa militancia hoy? ¿O crees que por el mundo en que te tocó vivir, por la época que te tocó vivir, tu militancia es diferente? Sí, yo creo que mi militancia es diferente, ¿no? Es que tampoco me puedo situar en cómo era la militancia de su juventud, por ejemplo, de la Gladys o de Bolodia. O sea, el Partido Comunista en Chile nace con la creación del POS, del Partido Obrero Socialista, con Luis Emilio Recabarren. ¿Ya? Son 100 años. Entonces, efectivamente no puede ser la misma realidad, no puede ser el mismo contexto. Y yo entiendo que todos los sujetos o todas las personas son construcciones biopsicosociales, cuando dependen de su genética, de su familia, tienen una psicología particular, pero por sobre todas las cosas son construcciones sociales. Entonces, cuando cambian los contextos sociales, también cambian las perspectivas de las personas. Hay elementos que se mantienen en el tiempo, obviamente, porque el partido también se trata de eso, de recuperar, de tener la historia presente del partido, de saber cuáles fueron las causas que motivaron el trabajo del partido, cuáles son los principios, las bases teóricas, cuáles fueron los aciertos y los errores, y eso uno lo lleva también, no al 100%, pero lo lleva como en su ADN. Pero también hay muchas cosas que te determinan de tu actual contexto. Yo entré a militar no porque pasara por una escuela de cuadro, de formación política y de leerme todos los textos de Lenin, de Marx, de Engels, no fue así. Yo entré porque dije era un espacio organizado que me pareció coherente de lo que decía y me gustó su forma de organización y entré y así como voluntariamente y me empecé a formar más en la práctica. O sea, en la práctica de la organización dentro de mi facultad, después a nivel universitario, conversando con otras fuerzas políticas. Por tanto, mi contexto me fue también determinando. Y lo que a mí a mí el 2011 me marcó mucho también, con un movimiento que no era de puros comunistas. Entonces, mucha gente, muy diversa, una realidad completamente distinta. Entonces, yo creo que, claro, hay un sello distintivo en esta generación de jotosos, de jóvenes comunistas que yo creo que le hace muy bien también al partido, muy bien. O sea, esto de permitir a través de sus dirigentes estudiantiles o dirigentes sociales un diálogo más fluido entre partido y movimiento social, que siempre se ha dado, porque el partido siempre ha tenido presencia en muchas organizaciones sociales, pero esto de que oye, aquí hay una opinión distinta, o sea, vamos nutriéndonos, vamos generando como un proceso de retroalimentación, y eso le ha dado unos aires al partido. Yo creo que le ha servido mucho, pero algo también ha crecido el partido. Entonces, yo creo que los contextos determinan también las generaciones. Los comunistas, por ejemplo, de postdictadura, más bien dicho, después del golpe, durante la dictadura militar, eran comunistas con otro cariz, eran comunistas que tenían que estar más protegidos, ya eran más férreos defensores del partido y como de estructuras más cerradas por todo lo que era resistir, con periodo de resistencia finalmente. Entonces más lo que era la clandestinidad, formaron como con otra cultura. Y se nota cuando uno habla con los compañeros que todavía están vivos desde ese proceso, que tienen como otra forma de ver la realidad, que te aporta también, pero es distinta a la que nos tenemos los jóvenes. O sea, también son más temerosos muchas veces, no confían en todo, con facilidad en la gente que los rodea, porque
bueno, se criaron en momentos, o sea, se formaron en momentos mucho más difíciles. Y efectivamente, o sea, en la dictadura militar, donde uno hablaba y podía ser por eso asesinado, torturado, exiliado, o hicieran eso con un miembro de tu familia o algún amigo. Entonces, era una cuestión muy distinta. Entonces, así ha evolucionado, ¿no? Lo importante es que se mantiene. Tal cual. Vos hoy te convertiste en una líder global. ¿Cómo vivís eso en tu cotidianeidad? No sé, yo trato de no... Es que es muy raro. O sea, amigos, familiares, gente por correo me mandaba las publicaciones de diarios importantes de Europa, qué sé yo, Estados Unidos, donde aparecía yo y el movimiento estudiantil, y era como, wow. Y era como que no cuesta asimilarlo. Que es una cuestión como muy... O sea, que implica siempre afrontarlo como con los pies muy en la tierra. Entonces yo no vivo pensando en esa cuestión. Para mí la lectura que trato de hacer siempre eso es como, ya, si esto no es por mí, no soy yo, no es que sea porque es Camila Vallejo, porque la cara de Camila Vallejo, o sea, no. La cuestión es porque el movimiento estudiantil logró hacer esa trascendencia. Y yo fui la cara que se tomó de eso, que se extrajo de eso, para poder darle una representación, un símbolo. Pero eso es una utilización de una imagen, no es que sea yo Camila Vallejo. Y vivo normalmente con eso. O sea, a la calle salgo y la gente me saluda, me reconoce, ya estoy un poco acostumbrada, pero trato de no hacerlo un obstáculo en mi vida. No quiero que cambie mi vida 180 grados por eso. Bueno, pero con la candidatura Sí, puede bueno, cambiar. es que eso, Ya es ocupar un espacio público. Sí, yo, muchos candidatos que, o sea, cuando son candidatos, lo primero que hice, bueno, instalación. La gente no me conoce, tengo que instalarme. Ya la gente, la mayoría de mí me conoce. Y eso me da quizá una ventaja, pero no sé. O sea, toda como disputa política de este nivel requiere un trabajo, requiere salirse de la cotidianidad y dedicarse un 100% a una campaña y estar ahí en la calle todos los días, las 24 horas del día y obviamente no es algo normal para todo el común de la gente. Pero en mi caso particular yo trato de asumir esto de ser tan conocida ya como algo normal, porque no quiero que me afecte tampoco tanto. Y vos vivís bastante conectada a las redes sociales o a Twitter. ¿Cómo es tu día en relación a las nuevas tecnologías y a las redes? ¿Qué tuiteás? Soy muy mala para el Twitter, no me acostumbro todavía. Yo siempre, mis compañeros de la J o de dirigentes estudiantiles me dicen, oye, no tuiteáis nada. Y yo no, es que no me gusta estar tuiteando mucho. Pero tampoco me gusta perder muchos minutos de mi vida como preocupada de qué tuitear o a quién responderle que dijo tal cosa, entre una conversación. Siento que es importante, pero es para ciertos momentos. Y cuando quiero decir algo, lo digo en Twitter. Cuando creo que es relevante comunicar algo, lo comunico. Pero eso de estar como pendiente del Twitter, creo que también te puede distorsionar un poco la realidad. Ya, no sé si el Twitter en este momento sea un termómetro de la realidad social. Creo que, por ejemplo, hoy día no todas las clases sociales tienen acceso al Twitter. Entonces está como más que nada en los sectores medios y altos. Entonces, como que basar tu opinión política o dedicar mucho tiempo en eso es como también, no digo que no sea importante, pero creo que te puede distorsionar un poco lo que es la realidad. Por ejemplo, en Twitter yo puedo publicar algo y me vienen todo, no sé, la derecha tuitera, militantes de la UDI, RN, y atacar. Entonces, si yo me pongo a responder eso, no tiene sentido pelear con gente que además, no sé, utiliza el Twitter de manera muy cobarde. Es como, puedo decir lo que quiera, porque aquí no hay ninguna ley, en el fondo, no hay ninguna multa, ninguna sanción, tú no puedes hacer lo que quieras y nadie te va a venir a decir nada. Entonces, mucha gente se aprovecha de eso, un espacio como casi no reglamentado, más que por las mismas reglas que genera Twitter de cantidad de caracteres,
y dicen lo que quieren y no asumen las consecuencias de eso. Entonces, yo no ocupo mucho Twitter. Y el Facebook, sí, pero también para publicar columnas de opinión, difundir ciertos artículos, enterarse de las movilizaciones, ocuparlo como medio de difusión, igual que el Twitter, medio de difusión. O sea, llegar más a poder llegar a esa gente que no está viendo la televisión, por ejemplo, no sé, no le llega al correo una convocatoria, qué sé yo, esa gente que es más difícil llegar por otros medios, se ocupa mucho. Hay uno de nuestros capítulos que habla sobre el espíritu de esta época, ¿no? Como las características de nuestra era. ¿Cuáles son las características de esta era, particularmente en América del Sur? A ver, yo creo que hay como un momento de clivaje, o sea, como de ruptura. Pero básicamente lo que tiene que ver con elementos subjetivos y objetivos. O sea, objetivamente estamos en un momento en Chile, en América del Sur y creo que también en el mundo. La verdad es que hay un sistema que está como a ras del límite, ahí está llegando su límite de sostenibilidad. Y se expresa en muchas crisis que se están viviendo en Europa, ¿cierto? En Estados Unidos, en África, en la misma, bueno, en Chile, también en América Latina, que se expresa particularmente en cuestionamientos a los modelos representativos, a las instituciones políticas. Se ve como un cierto desgaste y objetivamente, claro, no están dando el ancho muchas instituciones y muchos partidos para responder a las necesidades materiales de las sociedades. Entonces, la gente siente que hay desigualdad. La gente lo vive materialmente. O sea, no es solo una opinión. En Chile, es claro, la desigualdad, somos uno de los países más desiguales del mundo, la gente vive relaciones de abuso de poder, y eso más que expresarse directamente en un cuestionamiento del modelo económico que genera esas condiciones, es un cuestionamiento a quienes debiesen cambiar las cosas, que es el sistema político, los partidos políticos. Entonces, hay condiciones objetivas que creo que marcan un poco un clivaje a nivel global y subjetivamente también, o sea, es consecuencia de eso. Hay una ruptura de los sentidos comunes que imperaban en Chile, al menos durante las últimas décadas. La gente antes creía, por ejemplo, en tema de educación, que pagar por la educación es algo normal, algo que está bien, que por eso se trabaja para pagar todo. Y hoy día no, hoy día la gente lo cuestiona. La gente cuestiona que tenga que endeudarse, porque está hastiada de eso. Y no cree tan fácilmente todo lo que se le viene a decir. En las mismas campañas la gente busca el sentido. Ya no es solamente porque es militante o el partido izquierdo o el partido derecha. Como, bueno, pero ¿qué me viene a proponer? ¿Qué sentido tiene que yo vote por ti? Por ejemplo, o sea, como que hay elementos subjetivos que están cambiando en Chile, creo yo. Y la necesidad, por ejemplo, o el sentido que tiene la organización social. O sea, antes yo no veía que tantas aparecieran o en las redes sociales, o me enteraba por las noticias, o conversaciones con amigos, compañeros, de que surgió esta iniciativa, que esta gente está protestando por esto, porque le parecía injusto, y se está organizando, y está sumando más organizaciones para luchar por esa causa. Eso como que se había perdido un poco en la sociedad chilena. ¿Y por qué? Porque la gente compraba mucho el cuento del éxito personal, el individualismo, que había que trabajar para consumir, para pagar deudas. O sea, que ya no creía en los proyectos colectivos, que no valía la pena, que cada cual por su camino, y mientras más le pegara el codazo al de al lado, más éxito iba a tener, porque todos juntos no podíamos lograr ese éxito, sino que había que competir y había que dejar a otro atrás. Creo que eso se ha perdido un poco. Entonces, yo siento que
ahí hay, no sé si en esta era particularmente, pero sí hay un cambio en las sociedades que tiene que ver con condiciones objetivas y cambios subjetivos en la percepción de la gente, en su comportamiento. ¿Y cómo es el futuro? Particularmente, ¿cómo es el futuro de la política, tal vez? Yo creo que el futuro inmediato es una política muy tensionada. O sea, yo creo que, por lo menos en Chile, lo que va a pasar en los próximos años va a ser muy... O sea, va a haber un debate político de carácter nacional que va a trascender, que no se va a mantener solamente en las cúpulas, ya en los altos niveles, sino que va a ser parte del debate, quizás eso hasta en sobremesa. Pero la principal característica es que va a ser muy tensionada, yo creo, porque aquí se vuelven a poner sobre la mesa elementos ideológicos que se habían tratado como de esconder debajo de la alfombra. Ya nosotros tenemos un modelo que nos domina, que es muy ideológico, es hiperideológico, pero la gente no creía que había ideología, que creía que era como casi pura tecnocracia. Y qué bueno que además también es una ideología. Pero creo que ahora, el propósito de los debates más de carácter más ideológico de todo, de, no sé, el carácter del Estado, por qué un derecho social tiene que ser garantizado, por el Estado no, por qué la salud tiene que ser gratis, por qué no, por qué lo público tiene un valor especial, por qué lo privado no es tan bueno como lo pensamos. Todos son debates muy ideológicos que tienen que ver con visiones de sociedad, proyectos de país, el tema de la soberanía, el tema de los monopolios. Entonces, creo que hoy día se van a empezar a expresar de manera más evidente, más clara, esos debates que antes eran más propios de discusión a puertas cerradas o de las militancias o los activos políticos más duros. Hoy día va a ser, yo creo, más parte de la sociedad. Entonces va a ser muy, me imagino, muy tensionado, muy conflictivo y es bueno, es una especie como de transición. ¿Y crees que en el futuro las tecnologías van a ayudar a una mayor democratización, a que muchos que hoy no tienen voz puedan tener voz y participar? Debiesen, yo creo que sí. Yo creo que desde mi punto de vista hay una apuesta de radicalización de la democracia y en eso juega un rol importante tanto la institucionalidad política, que debe transformarse, como la economía, como los medios de comunicación, como las tecnologías, como las mismas organizaciones sociales. Yo creo que todos los elementos de la sociedad tienen que estar apuntando en esa dirección, si no, no hay un cambio sistémico, sino que es de una parte, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber un cambio, como un proceso de transformación simultánea de todos los aspectos de la sociedad. Las tecnologías juegan un rol importante. Quizás no es el determinante de todo, pero sí contribuyen en esa como transformación un poco sinérgica de la sociedad. O sea, que todos los estratos socioeconómicos tengan acceso a las tecnologías es muy importante. Ya la televisión está muy masificada, pero la televisión, por ejemplo, no es un espacio plural. Las redes sociales tienden a ser. Entonces el Internet, por ejemplo, es muy importante. Ahora, no por eso uno tiene que dejar de mirar, por ejemplo, cómo democratizar los medios de comunicación. Que en Chile también hay una tarea pendiente en ese aspecto. O sea, aquí son grandes corporaciones, hay finalmente un duopolio que controla los medios y que tendencia todas las opiniones de la sociedad, o sea, de aquella parte de la sociedad que no va más allá de la información que le dan. Lo que pasa a nivel internacional, por ejemplo, los medios de comunicación tendencian las opiniones respecto, sobre todo los países que no son procapitalistas. Aquí le dan duro, cuestionan todo aspecto. Leía hace poco un artículo que decía que en Chile se cuestionó toda la gente a través de los medios de comunicación la falta de libertad de expresión en Venezuela producto del cierre de un canal, o sea, de la revocación de la... Y en Chile hace poco pasó que cerraron La Nación, que era el único fondo medio que era de propiedad del Estado, o gran parte de propiedad del Estado, que era lo que había que mantener un poco para asegurar cierta democracia, cierto acceso a la información de carácter más plural. Y nadie dijo nada. O sea, fueron los
trabajadores de la nación y unos cuantos que dijimos, oye, esto no puede ser, pero no hubo un movimiento, jamás en la opinión pública los medios cuestionaron eso y ahí quedó. Entonces, y eso te demuestra finalmente lo tendencioso de los medios de comunicación. Yo creo que efectivamente una sociedad democrática requiere pluralidad, requiere que haya un real acceso a todas las fuentes de información, que haya finalmente un real acceso a todas las corrientes de opinión sobre ciertas temáticas. Y eso en Chile no existe. Entonces, hay que lograr ese objetivo, pero también gracias a los que existen, a aquellas tecnologías, aquellos medios alternativos que existen actualmente, se puede lograr ese mismo objetivo, ¿ya? Que pueda acompañar los procesos de transformación. Las radios comunitarias, los medios escritos que son alternativos, las mismas redes sociales, pueden ayudar a cuestionar el rol de estas tecnologías más tradicionales, que son los medios televisados, la prensa, qué sé yo, el Mercurio, la Tercera, la Segunda, que son lo mismo. ¿Cómo es el mapa de conectividad en Chile? El mapa de acceso a las tecnologías. Yo creo que así como es centralizado Chile en el ámbito político, también es muy centralizado en términos de las tecnologías y los medios de comunicación. O sea, hay la región metropolitana y las grandes ciudades, pero particularmente la región metropolitana concentra mucho lo que es el acceso a las tecnologías y las fuentes de información. En regiones menos, o prevalecen más quizás las radios más comunitarias, lo cual también es bueno. Y también hay una suerte de segregación o más bien inequidad de acuerdo a tu posición económica. O sea, no todas las familias tienen, por ejemplo, de los más pobres, los tratos económicos más bajos tienen la misma fuente de acceso a información que los tratos medios más ricos. Los pobres tienden solamente a tener la fuente de la televisión. O sea, una familia pobre puede no tener plata para nada, pero tiene la televisión. Que es, bueno, un fenómeno cultural muy importante que hay que analizar, pero por ese lado se informan. De repente el internet escasea, de repente acceso a otras fuentes. ¿Hay políticas públicas de inclusión digital en Chile? No, si existen desconozco. No creo que haya... Porque en otros países, por ejemplo, se ha incentivado mucho en que todos los colegios existan computadores, por ejemplo. En Chile creo que hubo un programa, pero muy focalizado. Y aquí todo se tiende a hacer de manera focalizada, el gasto social focalizado, que es parte de los como los principios también del Estado subsidiario. No lo universal, ¿cierto? No lo que es para todos, sino que gasto público reducido, focalizado en ciertos sectores. Entonces tampoco generamos un impacto muy grande. O sea, no tenemos grande índice de analfabetismo, por ejemplo, pero tampoco tenemos un acceso democratizado absolutamente a las fuentes tecnológicas, particularmente el Internet, como una herramienta para el manejo de las tecnologías. O si hay, no es bien utilizado, por ejemplo, que es otro tema, porque una cosa es tener, por ejemplo, en los colegios computadores o un curso de manejo computacional, pero tampoco están todos no hay profesores capacitados para eso, o no hay suficientes profesores capacitados para eso. Se han habido políticas, sí, pero son muy poco efectivas, de acuerdo al objetivo de la democratización de esos medios. ¿Cómo manejas la división entre lo público y lo privado a partir de tu exposición y de la participación en las redes sociales? Yo trato de resguardar mucho lo que es mi vida privada en todo ámbito. O sea, pero más que por tener miedo a que conozcan de mi historia, de mi familia o de la gente que me rodea, es por no querer entrar en la farandulización de la política. ¿Ya? Es más que nada porque yo conozco cómo se manejan los medios de comunicación,
conozco los intereses políticos que hay detrás de muchos medios de comunicación y sé que de un momento a otro, si mi vida personal se empieza a exponer mucho, van a tendenciar todo eso hacia otros objetivos, que no es lo que yo estoy planteando, lo que este movimiento está planteando, que como militantes estamos planteando, sino que es si Camila se cambió el look, si Camila fue pariente de tal persona, qué hizo esa persona para cuestionar a Camila. O sea, eso es bien problemático. En Chile tienes que combatir con eso. A mí me insistieron, sobre todo el 2011, mucho con mi vida personal, mucho con mi vida en pareja. Y yo tenía que resguardar eso para no, en el fondo, mantener el foco de atención en lo que era importante en ese momento. Para mí es muy importante mi relación de pareja o mi relación familiar, pero no tiene por qué ser importante para el país entero. Entonces, ahí lo relevante era hablar de educación, hablar del movimiento, hablar de nuestro objetivo, de nuestras demandas, y que en cada intervención pública, redes sociales o medios televisivos, pudiese llegar cada vez a más gente. Entonces, no tiene sentido. Ahí hay que resguardar el tema personal, aunque tú te sientas muy orgullosa y puedas de tu familia o de quien te rodea, pero dentro del objetivo político eso puede terminar siendo un obstáculo producto de la mala utilización que hacen de eso los medios de comunicación. Y aquí la gente engancha mucho con la farándula, muchísimo. Entonces, si yo fuera populista, diría, bueno, para enganchar a la gente voy a hablar de decir algo que genere impacto en la farándula, porque ya hay farándula política y opinólogos de la política. Pero no tiene sentido. No está dentro de mi objetivo.